tenemos. Buenos días, hermanos. Bueno, gracias, pastor, por la invitación para poder traer las palabras de Dios a la iglesia. Y bueno, también quiero confesar que me siento un poco nervioso debido a lo importante y la responsabilidad que hay de cada siervo del Señor cuando comparte la palabra de Dios. De hecho, Dios está tratando con almas eternas, son hijos y criaturas de Dios, y por ello me siento un poquito nervioso. Hasta ayer estaba emocionado, pero hoy amanecí un poco nervioso. Bien, gracias, pastor. También quiero mencionar que cuando el pueblo de Dios se junta, es para reorientar nuestros pensamientos, es para reorientar nuestros sentimientos y para reorientar nuestra voluntad a hacer la voluntad de Dios. Nosotros nos reunimos para levantar en alto el nombre del Señor. Considero, hay un verso muy bonito donde dice que Jesús debe crecer y yo menguar. Me parece que esto es central en cuanto a la santidad, ¿no? Y estamos aquí para ello. Estamos para levantar en alto el nombre del Señor y nosotros menguar en cuanto a la carne, pero crecer en cuanto al carácter de Cristo y crecer en cuanto al conocimiento del Señor, ¿no? Y crecer en cuanto también a nuestra obediencia para con Dios. Entonces, cuando el pueblo de Dios se junta es para tratar los asuntos de Dios y así poder glorificar a su nombre. Y gracias una vez más, pastor. Entonces, es tiempo de estudiar la palabra de Dios, hermanos. El título que puse al sermón o a la prédica de esta mañana es Cristo, el dador de las buenas nuevas de compasión y libertad, basado en el texto de Lucas capítulo 4, versos 16 al 30. Permítanme, por favor, tomen sus Biblias y permítanme volver a hacer la lectura del texto, por favor. Lucas capítulo 4, versos 14 al 30. Versos 14 al 30. Es 14 al 30. Bien. La palabra de Dios dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Ahora vemos a Jesús en su lugar, no de nacimiento, el lugar donde se había criado, y ahora nos indica el texto que era día de reposo y que ahora ha entrado, está en la sinagoga, y que era costumbre de Jesús ir a la sinagoga, y ahora dice el texto en el verso 16 al final, y se levantó a leer, ¿no? Probablemente era una costumbre de reverencia en cuanto a la palabra del Señor. Verso 17. Y se le dio el libro, en todo caso sería el rollo del profeta Isaías, y habiendo desenrollado, abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ahora esto es una referencia a Isaías, capítulo 61, versos 1 y 2. Y dice así, verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, dio al ministro y se sentó.
y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y ahora Jesús, después de haberse puesto de pie y leído el rollo de Isaías, ahora termina la lectura y se sienta, porque era la costumbre, y ahora iba a explicar el texto. Verso 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, de Jesús, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? De José el carpintero, ¿no? Verso 23. Jesús les dijo, él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Estos hombres están mostrando su incredulidad. Verso 24. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Ahora Jesús está trayendo a la mente, está haciendo recordar a estos hombres que conocían las escrituras, dos historias del Antiguo Testamento. Verso 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías. A ninguna de ellas, que a las viudas de Israel, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. 27. Este es la segunda historia. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Ahora, en estas dos historias, Naamán el sirio y la viuda de Sarepta, ellas eran no judías, no del pueblo de Israel, eran considerados gentiles. Verso 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo, para tirarlo, para matarlo, para matar a Jesús. Mas Jesús, él pasó por en medio de ellos y se fue. Wow. Bien. El texto que acabamos de leer, Lucas lo divide en 5 partes. Lucas, la primera sección, Lucas hace una introducción a su narrativa. Esto lo vemos en los versos 14 al 16a. Dice: y Jesús volvió el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. 16. Vino a Nazaret, de donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Esto pone Lucas como introducción a su narrativa. La segunda sección que vemos en la lectura es la lectura de la escritura y la interpretación. Asimismo, esto lo hace Jesús. Esto lo vemos en los versos 16b, el final, hasta el verso 21. Y se levantó a leer, verso 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, verso 19, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, verso 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura
delante de vosotros. La siguiente o la tercera sección que Lucas divide a esta narrativa, vemos una reacción, pero una reacción inicialmente positiva. En el verso 22 dice, y todos, 22a, y todos daban, después de que habló Jesús, todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados, estaban asombrados de las palabras de gracia que salía de su boca, de la boca de Jesús, cómo él explicaba las escrituras a estos hombres, y era en ese momento aceptable porque dice, maravillado de las palabras de gracia que salían de la boca de Jesús. La siguiente sección que divide a Lucas, vemos también otra reacción, pero ahora la reacción negativa de estos hombres. Versos 22b al 29. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. 24. Y añadió de cierto, 24. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas les fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Y la última sección, que es muy corta, que vemos que concluye el texto, es el verso 30, más pasó por en medio de ellos, más él pasó por en medio de ellos y se fue. Entonces, así es como divide a Lucas el texto. Entonces, lo que vemos en este texto es que Jesús declara que su persona, es decir, su identidad y ministerio, es decir, su misión, la misión que tiene, son el cumplimiento de las escrituras. Él está citando Isaías, él está yendo atrás al Antiguo Testamento y él está diciendo que él es el cumplimiento de las escrituras. Jesús dice, yo soy el Cristo y he sido enviado a darles libertad. Soy el cumplimiento de las escrituras. Entonces, hermanos, lo primero que tengo que mencionar aquí es que Jesús no inicia su ministerio en este relato, a pesar que Lucas va del bautismo de Jesús a este relato, pero no es así. Justo en su bautizo, Jesús inicia su ministerio en su bautizo, allí en el río Jordán, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, ¿no? Y yo me animaría a decir un poco más por cuanto a la obediencia del Señor a Dios Padre, al Señor Jesús a Dios, ¿no? Cuando él sale de su pueblo, dejando su taller de carpintería allí en Nazaret para hacer la voluntad de su Padre, la voluntad que Dios le había encomendado, ¿no? Entonces, luego de su bautizo pasaron varios eventos que Lucas no menciona. La tentación de Jesús, otras, pero voy a mencionar algunas. La tentación de Jesús, Jesús llama a sus primeros discípulos, Andrés, Pedro, luego Felipe y a Natanael. Y Jesús habla también con Nicodemo. ¿Cuál era el tema de conversación? La salvación. Jesús también habla con la samaritana. ¿Y cuál es el tema de conversación con la samaritana? También la salvación. Entonces, cuando Jesús se entera que Juan el Bautista está preso, sale de Judea y va a Galilea, pero para llegar a Galilea
fue necesario pasar por Samaria. Fue allí donde tuvo ese encuentro con la mujer samaritana, en el cual Jesús le habla acerca de la salvación, de una gran necesidad que tiene, que Jesús era quien le podía dar el agua que da vida eterna, ¿no? Entonces Lucas no dice que este evento es el principio del ministerio de Jesús. Lucas menciona que Jesús ya había estado tiempo suficiente en el ministerio como para que se difundiera su fama por toda la tierra alrededor y enseñara en la sinagoga de los judíos, ¿no? Hace mención Lucas de esto. Entonces, la fama del Señor Jesús ya se había extendido por su doctrina, por la sabiduría que él tenía y por las obras en el poder del Espíritu Santo que también estaba haciendo, y esto lo vemos en los otros evangelios. Entonces, en nuestro texto, en el verso 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra, ¿no? Entonces Jesús vuelve, o Jesús va a Galilea, pero lo hace en el poder del Espíritu. Es este mismo Espíritu que lo ungió en su bautizo para la obra de salvación que iba a ser a favor nuestro. Allí, cuando Juan estaba bautizando, allí estaba Jesús. Lucas 13, 21 y 22 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, Juan el Bautista estaba llamando al pueblo a que se arrepintiera y se bautizara. Es allí donde también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Y el verso 22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él, sobre Jesús, en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces es este Espíritu que con poder llevó a Jesús hasta Galilea, es el Espíritu Santo, que lo ungió allí cuando Juan el Bautista bautizaba a Jesús, ¿no? Entonces, permítanme hacer una observación a este texto de Lucas 3, 21 y 22. Aquí vemos a la Trinidad en la obra de salvación. Vemos a Dios Padre dando la aprobación al Hijo para la obra de salvación, ¿no? Al final del verso 22, tú, Jesús, tú eres mi Hijo amado, en ti yo me complazco, en ti tengo complacencia. Vemos también al Espíritu Santo ungiendo o capacitando al Hijo para la obra de salvación, cuando el Espíritu Santo se posa sobre el Señor Jesús, ¿no? Y vemos también al Hijo allí en la obra de salvación, a Dios Hijo, dispuesto a hacer la obra a favor de nosotros, dispuesto, sabiendo de las cosas que iban a venir adelante, él estaba dispuesto a sacrificar su vida por el bien nuestro, a favor nuestro. Entonces, este texto es muy, muy bonito, la Trinidad en acción a favor del hombre pecador. Pero también es el Espíritu Santo quien unge a Jesús cuando Jesús está saliendo del río Jordán, todavía chorreando de agua después de ser bautizado, pero no bautizado por sus pecados, porque él era sin pecado, ¿no? Él se estaba identificando con los pecadores nada más, pero él era sin pecado. Este espíritu, cuando Jesús está saliendo y todavía chorreaba agua de él, es que el espíritu lo toma y se lo lleva al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, ¿no? Lucas 4, 1 y 2 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es ese mismo poder, es el texto
que también habla cuando Jesús saca demonios. Esa es la misma palabra que aparece allí. Es con ese poder, ¿no? Con ese poder con que Jesús es llevado al Espíritu, es llevado por el Espíritu hasta el desierto para ser tentado, nada menos que por 40 días, ¿no? Y era tentado por el diablo, ¿no? Es este mismo Espíritu Santo que lo lleva a Galilea. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús era una persona que era guiado por el Espíritu Santo. Como el viento lleva una hoja sin oponer resistencia, así era llevado Jesús por el Espíritu Santo, obediente, obediente. Esto nos habla acerca de la obediencia de Jesús hacia la obra de la salvación, porque todo esto era parte del plan de la redención para nuestra salvación. Esto es lo que es ser llenos del Espíritu Santo, es dejarse guiar, es someterse a la voluntad de Dios. Nosotros también debemos de someternos y ser guiados por el Espíritu Santo y hacer la voluntad de Dios de la misma manera que Jesús lo hizo. Sin embargo, esto implica que cuando nos lleve por tiempos difíciles o por pruebas, tenemos que ir y confiar en Dios, ¿no? Confiar en que Él nos está acompañando antes, durante y después. Él estará todo el tiempo. Era guiado, las pruebas que estaba pasando, la tentación que estaba pasando Jesús, no era nada fácil, ¿no? Fue tentado para comprobar que Él no podía pecar y que Él era digno de la obra que estaba por hacer. Entonces, esta era una de las características de nuestro Señor Jesús, que era guiado por el Espíritu Santo. Él no se oponía a la obra del Señor de ninguna manera. Por el contrario, él se sometía voluntariamente a Él. Nosotros tenemos que aprender de esto. Tenemos que aprender. No debemos de resistir al Espíritu Santo. No debemos de resistir a la obra del Señor, a la obra que Él quiere hacer en nosotros. El texto también nos dice que Jesús vino a Nazaret donde se había criado. Verso 16. Jesús vino a Nazaret donde se había criado. Ciertamente Lucas está relacionando donde se había criado, Nazaret, lo está relacionando con la historia de la niñez de Jesús y la juventud y parte de su edad adulta. Lucas 2, 39 y 40 dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret. Verso 40. El niño, hablando de Jesús, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él, ¿no? Entonces, está haciendo haciendo esta relación, que ahí era el lugar donde Jesús se crió, ¿no? Nazaret. Es en esa ciudad, la de Nazaret, donde aprendió Jesús el oficio de su padre, José, que era carpintero, ¿no? Su padre era carpintero. Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Hablando de Jesús. ¿Quién era? Hijo del carpintero, su papá era carpintero, José, ¿no? Y no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Entonces, en aquel entonces era costumbre que el hijo aprendiera el oficio del papá. En este caso, José, el papá, era carpintero y Jesús aprendió el oficio de su papá. Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María? No dice el esposo, dice carpintero, hijo de María, refiriéndose a Jesús, ¿no? Entonces Jesús había aprendido el oficio de su papá, ¿no? No dudamos, hermanos, que Jesús fue el mejor carpintero, ¿no? Que fue un carpintero por excelencia. Esto no hay duda. Sin embargo, él se estaba preparando para hacer su mayor obra, que sería justamente
con madera y clavos, como lo hace un carpintero. ¿Cuál era esta obra? Esto era la cruz del Calvario. Él sería clavado en un madero para pagar el precio de nuestros pecados, no los suyos, nuestros pecados, porque Jesús era sin pecado. Oh, qué gran obra del Señor. Wow. Jesús en la cruz estaba pagando una deuda que no le pertenecía. No era de él. Esa deuda nos pertenecía a nosotros. A nosotros. Y él lo pagó allí con su vida. Sí. Esta era la obra para la cual él había venido. Una obra llena de compasión y de amor. Una obra llena de misericordia. En nuestro relato, siguiendo con nuestro relato, hermanos, ahora tenemos a Jesús allí en su pueblo, donde se había criado. ¿No? Entonces llegó el día viernes, a horas 6 de la tarde. Era hora donde se iniciaba el día de reposo judío. Este era el día santo para el Señor, era un día apartado para Dios, ¿no? El Chazán o Hasán era un ministro dentro de la sinagoga que se encargaba en tocar 3 veces la trompeta desde lo alto de la sinagoga para que así de esa manera se dé inicio al día de reposo, ¿no? Ahora, una vez que este hombre, este ministro, ha tocado la trompeta por 3 veces, el pueblo está atento y empieza el día de reposo, el día apartado para el Señor, donde nadie podía trabajar, porque era el día dedicado al Señor. El día de reposo se iniciaba el día viernes 6 de la tarde hasta el día sábado 6 de la tarde. Era así como ellos medían, los judíos, ¿no? Ahora se había iniciado el día de reposo. Ahora, siendo muy temprano, ya del día sábado, Jesús se dirigió a la sinagoga y recordemos que este día era día consagrado a la adoración a Dios. Y los judíos para ese día, un día especial, se vestían con su mejor ropa, porque era un día especial, era un día para el Señor. Ellos tenían en sus mesas lo mejor de la provisión que Dios le había dado. Para ellos era un día verdaderamente especial. Así lo vivían cada sábado. Entonces, al amanecer del sábado por la mañana, por ser un día especial, los judíos tenían que ir con pasos rápidos. Esto era costumbre. Ellos tenían que ir con pasos rápidos a la sinagoga para expresar interés. Y al regresar con pasos lentos en señal de meditación, porque esta era la regla rabínica de los maestros, ¿no? Así era como ellos vivían el día sábado, ¿no? Se apresuraban para ir a la sinagoga, se preparaban, ponían lo mejor en su mesa para dar gracias a Dios por la provisión, y al final del día regresaban a paso lento en señal de meditación por lo que Dios les había hablado. Entonces, con respecto al servicio en la sinagoga, en el cual nuestro Señor Jesús tenía por costumbre participar, ciertamente Lucas hace esta anotación al mencionar que Jesús tenía por costumbre asistir a la sinagoga, pues nos habla de un Jesús que tomaba en serio la adoración congregacional a Dios, y que no dejaba de asistir a pesar de los problemas, a pesar de las pruebas que pudiera presentarse en su camino. Él también tendría problemas, él también
Pero este texto acostumbraba a decir, nos dice que él era interesado en la adoración al Señor, no en una adoración congregacional. De la misma manera debiera ser para nosotros. El día del Señor es un día para la adoración a Dios. Debiera ser un día especial, un día de gratitud a nuestro Dios por todas y cada uno de sus favores, y en especial por la salvación, por darnos a su Hijo, porque en Él tenemos todas las bendiciones. Es en Cristo por quien podemos acercarnos a Dios. Es en Él quien encontramos todo. Es en Jesús. Para este día, el amor, gratitud, reverencia a Dios. Por reverencia a Dios deberíamos imitar a estos hombres, ¿no? Un día especial para el creyente. Un día en donde nosotros recordamos la resurrección de Jesús, que Él se levantó de entre los muertos y que en Él hay vida eterna. Debiéramos de vestirnos con nuestras mejores ropas en símbolo de reverencia al Señor por el día especial. Suena como legalismo, ¿no? Pero es solamente reverencia, es algo, es una actitud del corazón, ¿no? No estoy hablando de pérdida de salvación ni nada, solo es agradecimiento al Señor. Así como es cuando nosotros mostramos nuestras actitudes a través de nuestra postura. Para este día debiéramos tener lo mejor de la provisión de Dios en nuestras mesas, según Dios nos haya prosperado, como símbolo de gratitud por la provisión de Dios en esta semana, y dar gracias a Dios cada vez que vemos el pan en la mesa en el día del Señor. Agradecer a Dios. Para este día especial deberíamos apresurar nuestros pasos para llegar a tiempo a nuestra cita con nuestro buen y misericordioso Dios, así como lo hacían estos hombres, y así mostrar que Él es la prioridad en nuestras vidas. Para este día especial debiéramos preparar nuestros corazones para escuchar las palabras de Dios, para guardarlas en nuestro corazón a pesar de que en ocasiones la palabra o las palabras de Dios son fuertes, pero son fuertes y duras porque llegan a nuestro orgullo, algún pecado nuestro, y demos gracias a Dios, ¿no? Las palabras son duras porque chocan a nuestro orgullo, algún pecado nuestro. Al final de este día especial debiéramos meditar en las palabras de Dios como señal de que realmente nos importa lo que Dios nos dice. Y así mostrar a Dios que así como Él, nosotros no estamos jugando a la iglesia, que de verdad venimos con sinceridad de corazón. Queremos aprender de Él, aprender la palabra de Dios, preparar nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios y al final del día meditar en ellas y obedecerla. Debiéramos imitar a estos hombres. ¿Cómo era el servicio en la sinagoga? Bueno, había una oración litúrgica, se recitaba el Shema, es cita de Deuteronomio, se recitaba las 18, algunos dicen 19 bendiciones, había una lectura de las escrituras, leían los escritos de Moisés, es decir, el Pentateuco, y también se leía una porción de los profetas, y se hacía en un ciclo, entiendo que de 3 años, y así iban por todo. Y al final, después de haber leído las escrituras, había una interpretación de lo leído, ¿no? Por algunos invitados, por por el jefe de la sinagoga, o era también interpretado por el mismo maestro de la sinagoga, ¿no? Y finalmente cerraban el servicio con la bendición, con una bendición basada en Números capítulo 6, versos 24
el 27, conocida como la bendición, servicio dentro de la sinagoga. Y ahora está allí Jesús. Y Jesús le tocó leer la lectura de los profetas y hacer la interpretación, ¿no? El ministro que estaba a cargo de sacar los rollos para ser leídos era el mismo que tocaba la trompeta 3 veces para iniciar el día consagrado al Señor. También era el encargado de hacer la limpieza de la sinagoga, era quien también enseñaba en la escuela. Este era Chazán o Hassan, no sé cómo se le pronuncia. Ahora lo más probable es que el principal de la sinagoga habría invitado a Jesús para que participara del servicio dentro de la sinagoga. Así Jesús va y puede recibir el rollo y poder leer y luego hacer la interpretación. Pero esto nos indica que Jesús era conocido, pero era conocido por su carácter, era conocido por su sabiduría, por su entendimiento de las escrituras, ¿no? Y la fama del Señor Jesús se había extendido por todos lados y ahora tiene allí al mejor intérprete de las escrituras, ¿no? Explicándole las escrituras. Wow. Ahora nuestro texto o el texto que leyó Jesús dice, verso 16, al final, dice, y se levantó a leer Jesús. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Verso 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La porción allí es Isaías, capítulo 61. Entonces, recordemos, hermanos, que el Señor Jesús era guiado por el Espíritu Santo, y fue el Espíritu Santo sobre él que le dirigió en la elección de un texto, o del texto que él eligió, Isaías 61, para su primer sermón mesiánico. No era así, él era el Mesías. Este es Isaías 61, es un texto mesiánico que habla del Mesías. El Mesías por venir hablando en Isaías, y Jesús era el Mesías, ¿no? Así como fue dirigido Jesús al desierto, así como fue dirigido Jesús por el Espíritu Santo a hablar con la mujer samaritana, porque Jesús dijo que le era necesario pasar por Samaria. Esto nos habla de que Jesús estaba siendo guiado por el Espíritu Santo a pasar por Samaria porque tenía una cita con la mujer samaritana. Este Espíritu quien guiaba al Señor Jesús fue quien lo guió a tomar el texto de Isaías. Y ahí es donde Jesús empieza a leer. El texto que leyó el Señor Jesús es la cita de Isaías, capítulo 61, versos 1 y 2. Este es un pasaje muy conocido, es un pasaje mesiánico, pero también nos habla acerca de las funciones del Mesías. Y estas funciones, según el texto, son hechos bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Y es exactamente lo que pasó en el bautismo de Jesús, y también cómo estaba obrando el Espíritu Santo en el Señor Jesús, haciendo las obras maravillosas alrededor. Y cuando entraban en las sinagogas, Marcos dice que él echaba a los demonios en el poder del Espíritu Santo, hacía muchas cosas el Señor. Era la unción, era el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo sobre el Señor Jesús. Y este texto nos habla de esto. Verso 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido con el Espíritu Santo, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué fue ungido
¿Para qué está el Espíritu Santo sobre? Y esto es una de las funciones del Señor Jesús, sobre el Señor Jesús. El texto que dice, para anunciar las buenas nuevas. El Espíritu del Señor está sobre mí para anunciar las buenas nuevas. Las buenas nuevas son el evangelio de salvación. Es decir, anunciar a Cristo, que en Cristo tenemos salvación. En aquel entonces no había evangelios o no tenían la Biblia como lo tenemos nosotros. No existía el Nuevo Testamento. Tenían el Antiguo Testamento. Pero sin embargo ellos tenían al Salvador delante de sus ojos. Tenían al Salvador delante de sus ojos. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el Evangelio, Jesús. ¿No? Si queremos llegar al Padre, la única manera de hacerlo es a través de Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la vida eterna. No hay otro camino. No podemos llegar a Dios a través de nuestras obras. No podemos llegar a Dios a través, y con mucho respeto lo digo, a través de la Virgen María, ni de ritos o costumbres religiosas, ¿no? Ni del Señor de los milagros, porque es una imagen hecho a semejanza de hombre, hecho por la imaginación del hombre. Esto es idolatría. Dios es espíritu y hemos de adorarlo en espíritu y en verdad, ¿no? Entonces, Jesús es el evangelio, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si quieres llegar al Padre, el camino es Jesús. No hay otro camino. No como yo pensaba. Tenía mi conversación con un pastor David. Yo muy inteligente, supuestamente, ¿no? Argumentaba y decía, llegar a Dios es como una montaña y Dios es como oro en medio de la montaña. Entonces nosotros podemos llegar a Dios haciendo hueco por distintos lugares, pero no es así. Hay un solo camino y este es Cristo. Este es Cristo. Y es lo que me enseñó el pastor. Jesús vino a anunciar las buenas nuevas. ¿A quiénes? ¿A quiénes vino a anunciar las buenas nuevas? Verso 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, ¿no? Entonces, Jesús vino a anunciar las buenas nuevas a quienes, a los pobres, a los quebrantados de corazón, a los cautivos, a los ciegos espiritualmente, a los oprimidos. El Señor Jesús es enviado a predicar a los pobres en espíritu. El texto ciertamente nos habla habla acerca de los pobres monetariamente, ¿no? Pero dentro de un contexto general podemos entender que la salvación es para los pobres en espíritu. Entonces el Señor Jesús es enviado a predicar a los pobres en espíritu, a los que reconocen su pobreza espiritual, a los que reconocen que en ellos no hay nada bueno para acercarse a Dios. No hay virtud alguna en nosotros. El pobre espiritual reconoce que no hay virtud para acercarme a Dios. Aquellos que reconocen su dependencia de Dios porque son pobres en espíritu. Entonces, si reconocemos nuestra pobreza espiritual, esta palabra es para nosotros. Esta palabra es para ti. Tienes el corazón quebrantado
por causa del pecado? ¿Tienes muchos problemas que te afligen y no sabes qué hacer? Tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad está quebrantado a causa de los pecados. Entonces esta palabra es para ti. El compasivo y misericordioso Jesús ha venido a sanar nuestros corazones quebrantados. Para eso vino Él. ¿Vives prisionero de tus pecados y no puedes librarte? ¿No sabes qué hacer porque vives como prisionero de tus pecados? Tal vez queriendo hacer el bien, pero no puedes. Somos incapaces. Te sientes como prisionero por la supuesta libertad que este mundo ofrece. En lugar de darte la libertad, la verdadera, este mundo nos da una libertad que nos hace esclavos. Este es el sistema de Satanás. Lo único que quiere hacer es tenerte prisionero, para que no vivas la verdadera libertad que ofrece Cristo. Si así te sientes, entonces esta palabra es para ti. Jesús ha venido a darnos la verdadera libertad. Ha venido a darte la verdadera libertad. Vives como ciego en este mundo, sin poder discernir entre lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto, entre la luz y la oscuridad. Dios dice que este mundo a lo bueno dice malo, a lo malo dice bueno, a lo amargo llama dulce y a lo dulce llama amargo. Son ciegos, no entienden, son ciegos espirituales. Además de dar vista literalmente, físicamente, Jesús ha venido a darnos darnos luz o a abrir nuestros ojos para ver las cosas espirituales. Este mundo nos engaña. El robo es un pecado, pero la sociedad ha bautizado este pecado con el nombre de cleptomanía. Ahora dicen que el pecado de robo es una enfermedad. La homosexualidad es un pecado. Dios dice que estas personas no entrarán en el reino de Dios, pero el mundo lo ha bautizado con el nombre de opción sexual. Y que Dios los acepta tal como son. Eso no es verdad. El mundo te vende la idea de que el desorden sexual está bien, pero Dios no opina lo mismo. Jesús ha venido a quitarte la ceguera espiritual para que ahora puedas acercarte a Dios y ver a tu Salvador Jesús. A eso ha venido. El verso 19 dice, Jesús ha venido a predicar el año agradable del Señor. Esto se refiere al año del jubileo. En el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 5, versos 8 al 17. El término jubileo probablemente viene de la palabra hebrea que es para cuernos o cuerno de carnero, ¿no? El año de jubileo debía ser santo al Señor. Y en ese año no se debía cultivar la tierra. Ese año lo llamaron el año de la libertad, porque toda la tierra volvía a su dueño original. Y también se dejaba en libertad a los esclavos. Eso era el año del jubileo. Ese año era el año de la gracia de Dios. Gracia porque se daba libertad a los esclavos. Gracia porque se perdonaba a los deudores. Gracia porque se recuperaba un terreno vendido por necesidad. Este era el tiempo de jubileo, pero solo duraba un año. Este perdón, esta libertad, este recuperar, solo duraba un año, el año de jubileo. Pero Lucas dice que Jesús ha venido a vendar los corazones afligidos. Jesús ha venido a dar libertad a los oprimidos. Jesús ha venido a dar vista a los ciegos. Lucas dice que Jesús ha venido a inaugurar el año agradable del Señor.
El reino de Dios se ha acercado porque ha venido a dar libertad a los esclavos. Ha venido a perdonar a los endeudados. No solo por un año, sino por todo el tiempo necesario que el Señor, hasta que el Señor Jesús venga por nosotros. Este es el año. Por eso hace referencia al año del Señor, el año agradable del Señor, haciendo referencia al jubileo. Jesús ha venido y Él ha inaugurado el año agradable del Señor. El reino de Dios está entre nosotros. Ha venido Jesús a dar libertad a los esclavos del pecado. Ha venido a perdonar a los endeudados, nosotros. Y lo hace por hasta el tiempo necesario, hasta el día en que el Señor venga por segunda vez. Jesús ha inaugurado el tiempo de la gracia de Dios. Esto quiere decir que podemos ir, que tú puedes ir al Señor y hallar gracia en Él, y que Él no te va a rechazar. Un hombre de Dios dijo lo siguiente: el único refugio seguro se encuentra en la misericordia de Dios, según ésta se manifiesta en Cristo, en quien está completa cada parte de nuestra salvación. Dado que a los ojos de Dios todos los seres humanos son pecadores perdidos, sostenemos que Cristo es su única justicia, porque debido a su obediencia, Él ha borrado nuestras transgresiones. Por su sacrificio aplacó la ira divina, por su sangre lavó nuestras manchas, por su cruz llevó sobre sí nuestra maldición, y por su muerte hizo satisfacción a nuestro favor. Sostenemos que es de esa forma que el hombre es reconciliado con Dios Padre en Cristo, no por mérito propio ni por el valor de las obras, sino por la misericordia gratuita de Dios. El tema básico del año del jubileo era la libertad. En ese año del jubileo, Dios le recordaba a los israelitas que habían de ser, que habían sido esclavos en Egipto. Egipto era un tipo mundo y que Dios les había dado la libertad con su omnipotente poder, sacándolos con gran poder de Egipto, ¿no? Y que ahora eran libres y que vivían en una tierra que Dios le había dado, y eran libres. Y que pero sin embargo que esa libertad no era licencia para hacer lo que querían, ni adorar a otros dioses. Tampoco eran libres para poner su corazón en las cosas de este mundo. Este mundo nos ofrece cosas, mentiras. Sus corazones y sus mentes debían estar dedicados a Dios. Eso les hacía recordar. De la misma manera, el tema del Señor Jesús es la libertad. Quiere hacernos recordar que somos esclavos del pecado, que el pecado quebranta nuestros corazones, pero que sin embargo podemos encontrar libertad en Cristo. Lucas obvia una parte de Isaías 61, verso 2. Isaías 61, verso 1 dice: y el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y hasta ahí se queda. Pero el texto continúa y dice: y el día de venganza del Dios nuestro. Jesús obvia este verso, esta parte, porque aún no es el día de la venganza del Señor.
sino que hoy es el día de salvación. Hoy puedes salvarte. Aún no es el día de la venganza. Aún no es el fin. Hoy es el día de salvación. Segundo los Corintios 6, 1 y 2 dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Podemos encontrar libertad en Cristo por una gran obra poderosa de salvación que se inició en la eternidad pasada y que está obrando ahora mismo. Otro hombre de Dios dijo lo siguiente: creer para la salvación no es otra cosa que aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, tal cual se te ofrece en el Evangelio, en la palabra de Dios, con las condiciones de Dios. Y esta aceptación es principalmente, sino únicamente, un acto de voluntad. De modo que si estás sincera y cordialmente dispuesto a tener a Cristo en conformidad a sus propios términos, los términos del Evangelio, esto es salvarte y guiarte, redimirte y reinar sobre ti, entonces eres un creyente. Tu disposición sincera a creer es tu fe. Y este don te llega con la brújula de la promesa de eterna felicidad y bendición. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado, amigos, con la barrera de la incredulidad. Esta barrera hizo que estos hombres no llegaran a los pies compasivos de Jesús. Lucas 4:22 dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Hasta ahí está bien. Y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Cómo puede ser posible? ¿Este es Jesús, el carpintero? Hay tantas gracia y tanta sabiduría en él. El prejuicio de estos hombres no les permitió llegar a la salvación. Estos hombres, la incredulidad fue una barrera para no llegar. Y es la incredulidad una barrera para no llegar a los pies del Señor. Tengamos cuidado con mirar al hombre y no las palabras de Dios. Otro hombre de Dios dijo lo siguiente: dado que ningún hombre está excluido del acto de invocar a Dios, la puerta de la salvación está abierta para todos los hombres, para todos los hombres. Ninguna otra cosa nos retiene de entrar por ella excepto nuestra propia incredulidad. Nuestra propia incredulidad no nos permite llegar a los pies del Señor. Y ahora una palabra para los creyentes. En Isaías 58 dice que Dios se queja contra la nación de Israel por no vivir a la altura de su llamamiento a la adoración del día separado para Dios, es decir, el sábado, ¿no? Un día santo, un día apartado para adorar al Señor. Entonces Dios se está quejando contra este pueblo porque no dan la talla, ¿no? Su corazón está en otros lados, no están adorando como debieron estar adorando. Y porque este pueblo se había puesto a un lado su llamamiento, el llamamiento de Dios, la segunda cosa que que ellos debían ser fuente, habían sido llamados a adorar a Dios, habían sido llamados también a ser fuente de bendición hacia otras personas para darle libertad, para dar libertad a los oprimidos, para dar ser fuente de bendición para los quebrantados de corazón. Dios les había llamado a esto a este pueblo, ¿no? Dios llama la atención a Israel por no estar haciendo su trabajo. Esto lo vemos en Isaías 58, versos 13 y 14. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado que este no sea nuestro caso.
que no estemos, que nosotros no estemos a la altura de nuestro llamamiento, de una verdadera adoración en el día del Señor, como Dios se lo merece. ¿Cómo está siendo nuestra adoración en casa en este tiempo, hermanos? Ahora que no podemos asistir a la iglesia, ¿no? ¿Está siendo una verdadera adoración? Si es así, nos alegramos y te animamos que sigas esforzándote. Pero si no es así, también te animamos a que vuelvas a la verdadera adoración a nuestro Dios. También tengamos cuidado de que no estemos siendo fuente de bendición, de salvación de Cristo hacia los quebrantados de corazón, hacia los ciegos espirituales. Tengamos cuidado. Tenemos este llamado de ser fuente de bendición a estas personas. Más aún ahora en este tiempo. Es tiempo de salvación. Y las circunstancias no son ajenas a Dios. Hay mucho sufrimiento aún alrededor. Hay muchos corazones quebrantados todavía. Ellos necesitan conocer a Cristo. Que no lleguemos a la presencia del Señor sin frutos. Entonces, hermanos, allí es donde Israel había fracasado, ¿no? Y Jesús cumpliría, Jesús llevaría a cabo esta obra de salvación, ¿no? Él iba a liberar a los que sufrían opresión de parte de este mundo pecador. Y con esto terminamos, hermanos. La salvación no es para un grupo de personas selectas. El orgullo espiritual de los judíos les había contado la historia de que ellos eran una raza selecta, que solo ellos podían tener salvación. Los judíos despreciaban a los gentiles en lugar de atraerlos hacia Dios. Este era su llamado. Lucas 4, 25 al 28 dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Ahora Jesús les va a traer a la memoria 2 historias para decirles que los gentiles tienen el favor de Dios y que no solo es para los judíos, y que ahora el mensaje de salvación iría a los gentiles por cuanto los judíos habían rechazado el mensaje, y más adelante darían muerte al mensajero y al Salvador, que es Jesús, ¿no? Un verso de la Biblia dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. La primera historia es la historia de Elías y la viuda de Sarepta. En el tiempo de Elías era uno de los tiempos menos espirituales de la historia o de la vida de los judíos, ¿no? Y Jesús les está comparando con este tiempo, por eso trae a la historia esto, ¿no? Están viviendo en una espiritualidad oscura, y el tiempo de Elías estaba pasando eso con Acab, ¿no? El rey. Entonces los judíos se habían entrado en una oscuridad espiritual, se habían separado de Dios. Y esto trae a la memoria ahora a Jesús, a estos hombres que conocen las escrituras. Ahora les dice, ahora el favor de Dios va a los gentiles, aquellos a quienes ellos despreciaban tanto. Ahora estos gentiles a quienes ustedes desprecian tanto, ellos son más dignos de recibir el evangelio. Esto les cayó como agua, como un balde de agua helada en invierno, por su frialdad espiritual, ¿no? Entonces, 25, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Eliseo. Viudas en Israel, ¿no? Pueblo de Dios. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, hubo gran hambre, había gran necesidad en toda la tierra.
pero a ninguna de ellas fue enviado Elías. Fue enviado por Dios. No fue enviado a ellos. Fue sino a una mujer viuda de Sarepta, de Sidón, una gentil. La salvación estaba yendo a los gentiles. La segunda historia tiene el mismo sentido. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. En la Biblia la lepra es un símbolo de pecado en el hombre. ¿Quién era Naamán el sirio? Era un gentil, pecador, ¿no? A quienes los judíos despreciaban. Este gentil fue, a este gentil fue el siervo de Dios para sanar, o vino, ¿no? Y lo sanó el siervo del Señor, a un gentil. Pero no fue a los leprosos de los judíos. Entonces, hermanos, el mensaje de Lucas es un mensaje de esperanza en Jesús. Hoy puedes acercarte a Él para hallar salvación. Puedes haber escuchado las palabras de Dios. Has escuchado las palabras de Dios. Y ahora tú decides si aceptas a Jesús o lo rechazas, ¿no? Jesús es quien ha venido a ayudarte. Jesús es quien ha venido a los pobres, a los quebrantados de corazón, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos. Jesús ha venido para ser de bendición a tu vida. Y con esto termino, hermanos. Si la luz fuera agradable a nuestros ojos, imagina cuán agradable es la luz de la vida que brota del sol de justicia. Este es Jesucristo. Si el perdón resulta dulce a un malhechor condenado por las leyes de este mundo, imagina cuánta paz da la salvación en Jesús para la conciencia temblorosa de un pecador condenado por la ley de Dios. Si el rescate de las garras de un tirano cruel fuere dulce para un pobre cautivo, imagina cuán agradable a los oídos de los pecadores esclavizados es escuchar la voz de libertad y la liberación proclamada por Cristo. Si el recuperar la visión física de una enfermedad fuere dulce al pobre indigente, imagina cuánta alegría siente el pobre indigente al recuperar la vista y ver la luz espiritual que da Jesucristo. Para esto vino Jesús, para predicar las buenas nuevas de compasión a los quebrantados de corazón y dar libertad a los cautivos. Dios los bendiga, hermanos. Oremos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Padre. Gracias por tu Hijo Jesús. Porque cuando era perdido, Señor, me buscó. No se cansó, Señor, sino que me buscó y me salvó. Gracias. Yo ruego, mi Señor, que nuestras vidas sean dignas a sus ojos, que sean agradables a su mirada, Señor. Gracias, Padre. Te ruego por la salvación de aquellos que van a escuchar la palabra del Señor, la palabra de salvación, Dios. Gracias, Dios, por poner la carga en nuestros corazones de orar por nuestras familias, por nuestros vecinos, por nuestros amigos. Gracias, Señor. Cuán importante es que ellos también estén allí en el cielo con nosotros, adorándote, Padre. Ayuda, por favor, Señor, a los afligidos. Gracias por tu palabra, Dios.
Gracias por Cristo. A ti sea la gloria, Señor. En tu Hijo amado oramos. Amén.